Hay algo en este video que no cuadra, algo que desafía toda lógica, todo instinto, todo lo que crees saber sobre lo que un ser humano necesita para mantenerse con vida. Estamos hablando de personas que no sobreviven por accidente. Viven en un entorno donde literalmente nadie más puede hacerlo. ¿Cómo demonios lo hacen? ¿Cómo aguantan temperaturas de menos 60 grados centígrados? Temperaturas donde se congela el aire que respiras, donde tu piel se parte en segundos, donde estar quieto es una sentencia de muerte. Y lo hacen sin chaquetas modernas, sin Gore-Tex, sin calefacción, sin fuego continuo, sin ninguna de las herramientas que tú y yo consideramos básicas para no morir congelados. No es que estén haciendo un experimento, no es que estén haciendo survivalismo como moda o contenido viral. Esto no es Bear Grylls, es gente real, con hijos, con ancianos, con bebés, que vive en uno de los entornos más extremos del planeta y que lo hace sin acceso a nada de lo que consideramos tecnología esencial. La parte más loca, ni siquiera dependen del fuego. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sin fuego, el resto de la humanidad se muere. Literal. El fuego es lo primero que hicimos para no desaparecer como especie, y ellos no lo usan. Y esto no es una historia del pasado. Esto sigue pasando. Hoy, ahora mismo, en un rincón del planeta donde ni los satélites pueden hacer bien su trabajo porque el frío los apaga, los Inuit siguen viviendo. Y tú vas a ver cómo. Vas a entender cómo sobreviven sin congelarse, cómo cazan, cómo se protegen, cómo calientan su cuerpo desde adentro, cómo diseñaron ropa que a día de hoy sigue siendo más eficiente que muchas de las tecnologías térmicas más caras, y cómo lograron todo eso sin materiales modernos, sin fibra sintética, sin máquinas, solo con animales, hielo, viento y un conocimiento que si tú no tienes, te mueres. Pero no te lo voy a soltar todo al principio. Number, porque si algo aprendieron los Inuit es que la paciencia lo es todo. Ellos no corren. Ellos observan. Y cuando actúan, lo hacen con precisión milimétrica. Igual que vamos a hacer aquí. Vamos a ir paso a paso, capa por capa, como su ropa. Porque si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta gente ha sido subestimada durante siglos, por qué su conocimiento es más avanzado que el de muchos ingenieros modernos, y por qué la humanidad, tal como va, no está ni cerca de aguantar lo que ellos aguantan todos los días sin siquiera quejarse. Así que hazte un favor, no adelantes, no pauses, porque lo que vas a ver es real, y no lo vas a creer. Y para entender lo que significa sobrevivir en estas condiciones, primero hay que imaginar el entorno, no como una postal de nieve bonita, sino como un espacio que no está diseñado para la vida humana. El Ártico no perdona, no espera, no ofrece segundas oportunidades. Aquí no hay árboles, no hay vegetación, no hay refugio natural. Solo hay hielo, viento y una oscuridad que puede durar semanas enteras sin que el sol aparezca siquiera en el horizonte. El suelo está congelado todo el año, no hay tierra fértil, no hay agua corriente, solo bloques duros de hielo que debes derretir si quieres beber algo. Y lo más importante, el frío no es un número, es una amenaza constante que está en todas partes. Cuando el termómetro marca menos 60 grados Celsius, da igual cuánto hayas comido, da igual qué tan fuerte seas, si no sabes exactamente cómo proteger tu cuerpo, en cuestión de minutos tus dedos se congelan, tus ojos se cierran por escarcha, tu aliento se convierte en agujas de hielo dentro de tu nariz y tus órganos empiezan a fallar. Nadie sobrevive a eso sin preparación. Nadie lo aguanta por accidente. Y aún así, los Inuit llevan siglos haciéndolo. Porque aquí no hay lugar para el error. Un mal corte en una piel, una costura mal hecha, una rendija mal cerrada en la ropa, una mala elección del sitio para dormir y puedes no despertar. No hay ambulancias, no hay red eléctrica, no hay señal. Estás tú, el hielo, tu cuerpo y lo que sabes. Y eso significa que cada detalle importa, desde la forma en que colocas tu pie sobre la nieve para no hundirte, hasta la forma en que respiras para no congelarte por dentro. Porque sí,
Incluso respirar puede matarte si no sabes cómo hacerlo en este clima. El aire entra tan frío que puede quemar tus pulmones. Por eso ellos respiran lento, por la nariz, cubriéndose la boca con una mezcla de piel y grasa que actúa como filtro térmico. No es una bufanda cualquiera, es una tecnología biológica. Y esto no es vivir por vivir. No es aguantar por aguantar. Es tener que cazar, desplazarse, construir, alimentar a la familia, todo bajo ese entorno, todo sin fallar. Porque si no cazas, no comes. Si no comes, no calientas el cuerpo. Si no calientas el cuerpo, mueres. Todo está conectado. Y lo más salvaje es que, en medio de este infierno congelado, no están aterrados, no están desesperados, no están aguantando porque no les queda otra. Han hecho de ese entorno su hogar. Un hogar donde la nieve reemplaza las paredes, donde la grasa reemplaza la madera, donde el cuerpo humano se convierte en la primera y última línea de defensa contra un clima que está diseñado para destruir todo lo que se mueva. Y no es que no les afecte, es que han aprendido a moverse con el entorno en lugar de enfrentarse a él. Saben cuándo se puede salir y cuándo no. Saben cuándo una tormenta viene, no por apps meteorológicas, sino por el sonido del viento contra la piel. Saben dónde moverse por la lectura del hielo, por las grietas, por la dirección del sol cuando lo hay. Y eso solo lo sabe alguien que lleva generaciones conviviendo con lo extremo, que no lo estudió, lo heredó, porque lo más impresionante no es que estén ahí, es que han aprendido a hacerlo parecer fácil. Y si todo esto suena imposible, es porque lo es para casi todos los demás humanos. Un soldado entrenado de élite no duraría ni 24 horas aquí sin herramientas modernas. Un alpinista profesional, si pierde su equipo, no sobrevive la noche. Pero un niño inuit de 7 años ya sabe cómo cubrir su cuerpo, cómo proteger su cara, cómo no dejar rastros que puedan atraer depredadores, cómo calentar agua sin fuego y cómo ayudar a construir un iglú sin equivocarse. Esa es la diferencia. Y por eso, antes de explicar cómo lo hacen sin fuego y sin ropa moderna, primero tenías que entender esto. El lugar donde viven está diseñado para matar, y ellos, en cambio, lo han convertido en vida. Y justo cuando uno empieza a preguntarse cómo lo resuelven, cómo hacen para mantener el cuerpo a salvo cuando las temperaturas se acercan al límite de lo tolerable por un ser humano, la primera respuesta que viene a la cabeza es la más lógica. Fuego, calor, llama, algo que derrita el hielo, algo que permita respirar, algo que evite morir congelado. Pero entonces llega el golpe, la parte que no se puede procesar de inmediato, la contradicción brutal. No dependen del fuego para sobrevivir, y no es porque no quieran, es porque no pueden. Porque en ese territorio blanco, sin árboles, sin raíces, sin ramas, no hay combustible disponible, no hay nada que se queme. Y si no hay que quemar, no hay llama, no hay estufa, no hay fogata, no hay calor directo, y eso cambia todo. Eso pone al ser humano frente a una pregunta que lleva miles de años sin tener que contestar: ¿cómo vivir sin fuego? Y aquí es donde el resto de la humanidad empieza a quedarse atrás, porque el fuego fue la base de toda civilización, fue el inicio de la cultura, fue el límite entre el animal y el humano, fue protección, cocción, iluminación, y aquí, en este territorio que parece de otro planeta, el fuego se vuelve una excepción y no una regla, porque la leña no existe, el carbón no existe, los árboles no existen, y en su lugar, lo que hay es grasa, hueso, tendón, elementos que pueden usarse para generar pequeñas llamas por minutos, no por horas, no para calentar habitaciones, sino apenas para derretir un poco de nieve, cocinar lo justo, o mantener viva una lámpara de grasa, pero no alcanza para usarlo como fuente de supervivencia térmica constante. No hay cómo mantenerlo, no hay cómo alimentarlo, y por eso los inuit desarrollaron otra solución, una que ningún otro pueblo en el planeta necesitó crear: vivir sin depender del fuego como principal defensa contra el frío. Y eso los obliga a otra forma de vida, una donde el calor no se crea desde afuera, sino desde adentro, donde el cuerpo se convierte en fuente y escudo, donde la ropa no abriga, sino que mantiene el calor interno sin dejarlo escapar,
donde la comida no solo alimenta, sino que calienta desde el metabolismo, donde el espacio no se calienta con brasas, sino con cuerpos humanos respirando, moviéndose, durmiendo juntos dentro de estructuras diseñadas para retener hasta el último grado de temperatura posible, porque si hay fuego, es mínimo, simbólico, funcional, pero nunca protagonista. Porque el verdadero secreto está en que no lo necesitan, y eso, para cualquier otra cultura, es incomprensible. Y lo más impactante es que cuando sí hacen fuego, cuando logran prender una llama, no es para calentar el ambiente como lo haría cualquier otro humano, no es para sentarse alrededor y esperar que el frío se vaya, es para tareas específicas: derretir nieve, secar herramientas, mantener encendida la lámpara de grasa, y se hace con una eficiencia milimétrica, porque cada gota de combustible cuenta, porque si se acaba, no hay más, porque aquí el desperdicio no es un problema ambiental, es una sentencia de muerte, y por eso lo han perfeccionado a tal punto que una sola lámpara de grasa animal puede durar días y dar la luz y el calor justos para no morir, pero jamás tanto como para confiarse, jamás como para sentarse a esperar que el fuego haga el trabajo del cuerpo. Y esa renuncia al fuego como centro de la vida no fue una elección, fue una necesidad que se convirtió en cultura, en habilidad, en estrategia, y eso cambió todo, porque mientras el resto de la humanidad crecía construyendo civilizaciones alrededor de la hoguera, los inuit construyeron las suyas alrededor del cuerpo humano, del conocimiento del frío, de la lectura del viento, del aislamiento físico y biológico. Y en ese punto es donde esta historia deja de ser una simple curiosidad étnica para convertirse en una lección incómoda. No todo el mundo resolvió el frío con fuego. Algunos lo resolvieron con inteligencia, y la nuestra no siempre fue la más efectiva. Y es justo ahí, en la ausencia del fuego como escudo térmico, donde entra en juego uno de los elementos más incomprendidos por el mundo moderno: la ropa inuit, una tecnología ancestral que no tiene etiquetas, ni materiales sintéticos, ni marcas, pero que funciona mejor que muchas chaquetas de expedición que cuestan miles de euros y que prometen aguantar condiciones que en realidad apenas rozan lo que estos pueblos enfrentan cada día. Porque cuando no tienes llama, lo único que te separa del hielo es lo que llevas puesto. Y los inuit, sin universidades, sin telas industriales, sin fábricas ni tejidos compuestos, diseñaron un sistema de protección térmica que, capa por capa, costura por costura, mantiene el calor corporal adentro y bloquea el frío sin generar humedad, sin permitir que el sudor te congele desde dentro, sin perder movilidad y sin que pese tanto que te impida cazar o moverte con agilidad en el hielo. Pero esto no es ropa como la entendemos hoy. Esto es una segunda piel, pensada, cortada y montada como una herramienta de supervivencia. La clave está en el caribú. Su piel, más que cualquier otra, tiene la propiedad de atrapar aire en su interior, creando una cámara natural de aislamiento térmico que ni siquiera las mejores fibras sintéticas han logrado replicar por completo. Los inuit usan la piel del caribú doble, una capa con el pelo hacia afuera para proteger del viento y la nieve, y otra capa con el pelo hacia adentro para mantener el calor corporal. Pero no basta con eso. Las costuras son invisibles, cosidas con tendones en lugar de hilo moderno, porque el tendón se contrae y se sella con el frío, haciendo que el aire no pueda filtrarse por ninguna grieta. Nada queda al azar. Los pantalones son altos para cubrir el torso. Las botas, hechas de piel de foca o caribú seco, tienen capas internas que se cambian a diario para evitar la humedad. Los guantes son mitones sin dedos, porque separar los dedos aumenta la pérdida de calor, y todo está pensado para cumplir una función: no dejar escapar ni un solo grado de calor. Y no solo el diseño es brillante, también lo es la lógica detrás de su uso. Nadie viste ropa gruesa en exceso. Eso sería un error. El calor en exceso produce sudor, y el sudor, en menos 60 grados, es mortal. Por eso, los inuit se visten por capas específicas que pueden quitarse o ponerse según el nivel de actividad.
Si están cazando, reducen capas. Si están quietos, aumentan. Si se mueven, ventilan. Y todo esto lo hacen sin sensores, sin apps, sin ropa inteligente. Solo con conocimiento del cuerpo y del entorno. Incluso la respiración se adapta a la ropa. Las capuchas no son decorativas, son estructuras que bloquean el viento sin cubrir completamente el rostro, canalizando el aire cálido hacia el interior de la prenda. El diseño tradicional del anorak es tan funcional que, hoy en día, muchas prendas de montaña lo imitan sin entender del todo su origen. Y esta ropa no es desechable, no es moda, no cambia con cada temporada. Se construye para durar, para resistir años, para ser reparada a mano con grasa, hueso, hilo de tendón. Se hereda, se respeta, porque cada prenda bien hecha puede ser la diferencia entre seguir vivo o ser encontrado congelado días después, rígido, intacto, porque en estas temperaturas la muerte no descompone, solo conserva. Por eso los inuit no confían en chaquetas industriales, por más que el mundo moderno las venda como alta tecnología térmica, porque ellos saben que si una costura falla, si una tela se moja, si una cremallera se congela, estás muerto. Mientras tanto, sus prendas, hechas de piel y tendón, siguen funcionando con una precisión que hoy nos cuesta aceptar porque desafía todo lo que creemos saber sobre progreso. Y entonces uno se da cuenta de que esta gente no solo sobrevive sin fuego, sobrevive porque ha convertido su ropa en una estructura térmica portátil, silenciosa, perfectamente adaptada, diseñada con lógica biológica, y todo sin electricidad, sin metal, sin fábricas. Y cuando entiendes eso, también entiendes que el siguiente paso no puede ser otro que mirar hacia adentro, porque si la ropa mantiene el calor, lo que alimenta ese calor no es la prenda, es el cuerpo. Y ahí es donde entra la segunda capa invisible de su supervivencia. Y si la ropa actúa como barrera, como contenedor, como estructura diseñada para retener el calor, entonces el motor de todo ese sistema es el cuerpo humano, pero no cualquier cuerpo, no el cuerpo promedio de alguien que vive en la ciudad y pasa de ambientes climatizados a duchas calientes, de calefacción a ropa térmica. No, estamos hablando de un cuerpo entrenado desde la infancia para sobrevivir en frío extremo, de una fisiología moldeada por generaciones para resistir lo que cualquier otro organismo no podría, porque para los inuit el cuerpo no es solo carne y hueso, es herramienta, es sensor, es horno interno, es escudo de precisión milimétrica que se adapta, regula, aguanta y no colapsa. Han desarrollado una respuesta biológica al entorno que va más allá del instinto, más allá de la genética, una especie de alianza entre la adaptación evolutiva y el conocimiento cultural que les permite mantener el calor interno, incluso cuando el mundo exterior parece diseñado para destruir cada célula expuesta. Y no se trata solo de resistencia al frío por herencia, aunque estudios han demostrado que los inuit tienen una circulación periférica más eficiente, que permite que la sangre se mantenga caliente incluso en las extremidades sin desperdiciar energía. Se trata también de cómo usan su cuerpo, porque ellos saben cuándo moverse, cuándo detenerse, cómo respirar, cómo controlar su temperatura sin entrar en peligro, cómo generar calor con el mínimo gasto, y lo hacen de forma automática, sin pensarlo, porque lo aprendieron desde que eran niños, no en teoría, sino en práctica, exponiéndose gradualmente, entendiendo el límite del cuerpo y estirándolo sin romperlo. Un niño inuit no tiene miedo al frío porque ha aprendido a leerlo, a sentirlo, a anticiparlo. Sabe qué parte de su cuerpo está perdiendo calor y cómo revertirlo sin necesidad de fuego, sin ayuda externa, solo ajustando su posición, su ropa, su respiración. Y ese es otro secreto que no se enseña en las escuelas modernas: la respiración como método de control térmico. Los inuit no hiperventilan, no jadean, no respiran por la boca cuando hace frío. Usan la nariz, lenta y profundamente, porque cada respiración caliente que exhalas es calor que pierdes, y cada inhalación fría que entra por la boca es un cuchillo de escarcha directa al pecho. Por eso, incluso sus prendas están diseñadas para canalizar el aire que exhalan hacia adentro,
ayudando a mantener el microclima cálido bajo la ropa. Y eso no es suerte, es diseño biomecánico empírico, perfeccionado por la necesidad, porque cuando tu vida depende de no perder calor, cada decisión importa, cada gesto puede sumar grados vitales. Y además, está el movimiento, que no es ejercicio ni esfuerzo excesivo, sino activación controlada del cuerpo. Caminar sí, correr no. Agacharse para cortar hielo sí, sobreesforzarse no. Porque sudar es la muerte, mojarse es un error que cuesta la vida. El calor se genera con movimientos regulares, constantes, eficientes, que calientan sin sobrecalentar. Y si te enfrías demasiado, no hay fuego al que acudir. Tienes que confiar en tu cuerpo. Tienes que conocerlo tan bien que sepas cómo mantener tu núcleo caliente mientras tus extremidades están expuestas. Esa conciencia del cuerpo como generador de calor es algo que la mayoría ha perdido. Porque hoy dependemos de aparatos para todo, de alarmas, de sensores, de apps que nos digan si hace frío. Ellos no. Ellos lo sienten. Lo miden con el pecho, con la piel, con el aliento. Y todo esto forma parte de una lógica integrada que va desde la comida hasta el abrigo, desde el descanso hasta la actividad, donde el cuerpo no es víctima del entorno, sino pieza principal de un sistema que ha demostrado funcionar donde la tecnología aún falla. Por eso, si la ropa atrapa calor, el cuerpo lo produce, pero ese calor no aparece por arte de magia, y ahí es donde entra otro de los secretos más poderosos de su supervivencia. La dieta, esa alimentación que no solo nutre, sino que convierte cada bocado en energía térmica, en protección desde dentro, y que es, sin exagerar, la gasolina que mantiene con vida a un cuerpo que vive bajo cero cada segundo del día. Y si el cuerpo actúa como horno interno y la ropa como aislamiento natural, entonces la verdadera fuente de energía que permite que ese sistema funcione es la comida, no como algo simbólico o social, sino como herramienta biológica precisa para sobrevivir a temperaturas que simplemente no perdonan. Aquí no hay carbohidratos procesados, no hay pan, no hay frutas ni verduras, no existe el azúcar refinado, no hay cultivo alguno porque nada crece en esta tierra congelada. Todo lo que entra en el cuerpo inuit proviene de lo que se caza, se pesca o se extrae de los pocos animales que habitan este desierto helado. Y eso quiere decir que la dieta no solo es extremadamente alta en grasa, sino que está perfectamente optimizada para generar la mayor cantidad de calor metabólico posible, porque no se trata de llenarse, se trata de resistir, de mantener el horno corporal encendido desde adentro cuando afuera el aire puede congelarte el aliento antes de que toque el suelo. Y esta dieta, que desde una mirada moderna podría parecer desequilibrada o peligrosa, basada en cantidades masivas de grasa animal, proteína cruda, vísceras y carne fermentada, ha sido la clave para que los inuit sobrevivan durante siglos, porque la grasa de foca, de ballena o de caribú no es una opción. Es una necesidad. Ellos no comen grasa por gusto, la comen porque cada gramo se convierte en calor, en energía sostenida, en defensa térmica interna. El cuerpo al metabolizar grasa genera más calor que cuando metaboliza carbohidratos, y eso es exactamente lo que ellos necesitan, una fuente lenta, constante, profunda de energía que mantenga los órganos funcionando sin colapsar cuando el ambiente los bombardea con frío constante. Además, al consumir partes del animal que el mundo moderno rechaza, como la piel, el hígado, los intestinos y la sangre, obtienen vitaminas esenciales como la A, la D y el omega 3 en cantidades que ningún suplemento podría igualar. Todo eso sin cocción, sin destrucción de nutrientes, aprovechando cada molécula como parte de un sistema de alimentación tan adaptado al entorno que no requiere absolutamente nada externo para mantenerlos vivos, fuertes y activos. Porque esta gente no come para disfrutar o para entretenerse, come para resistir, come para no morir, y lo hace de forma que cada bocado tiene un propósito térmico y fisiológico claro. Y aquí ocurre algo que rompe la lógica nutricional moderna. Los inuit tradicionales, aun con una dieta altísima en grasa animal,
no desarrollan enfermedades cardiovasculares ni presentan los niveles de colesterol que cabría esperar. Estudios han demostrado que, debido a su genética, su metabolismo y el tipo exacto de grasas que consumen, su cuerpo procesa esos lípidos de forma distinta y en vez de enfermar, se fortalecen. Pero no es solo la genética, es también la forma de vida. Están en movimiento constante, no tienen sedentarismo, no hay picos de insulina, no hay consumo de productos ultraprocesados y todo lo que entra al cuerpo se utiliza, se quema, se transforma en calor que mantiene a la maquinaria viva. Y ni hablar del alimento crudo. El famoso muktuk, que es piel y grasa de ballena, se consume sin cocer, cortado en trozos y masticado como si fuera goma, pero cargado de nutrientes, resistente al congelamiento, fácil de transportar y absolutamente vital para mantenerse en pie durante largas travesías. O la carne fermentada, que puede conservarse bajo la nieve durante meses y actuar como fuente de calorías cuando la caza falla. Aquí no hay refrigeradores, ni conservantes, ni técnicas modernas de almacenamiento. Aquí hay lógica pura, desarrollada por necesidad extrema, que convierte a cada alimento en un componente exacto del sistema de supervivencia. Y lo más poderoso de todo es que esta dieta no es una simple respuesta al frío, es también una afirmación cultural. Es la forma en la que se construye la identidad, la comunidad, la conexión con el entorno. Comer grasa de foca no es solo nutrirse, es aceptar que la naturaleza da lo necesario y que desperdiciar una parte del animal sería un insulto a ese equilibrio. Por eso, cuando uno ve a los inuit preparar su comida, no ve cocina, ve estrategia de vida. Y esa estrategia de vida, basada en calorías que generan calor real, es la razón por la que sus cuerpos funcionan donde otros colapsarían, por la que sus órganos se mantienen operando cuando todo lo demás falla, por la que pueden caminar días enteros sobre hielo sin necesidad de nada externo. Y si el fuego no está afuera y el calor no viene de una estufa, entonces la grasa que comen, combinada con el movimiento, con la ropa, con el conocimiento corporal, actúa como la única fuente de calor fiable. Una que no se apaga, no se rompe, no depende de baterías ni combustible, solo de sabiduría, de adaptación y de una relación directa entre lo que entra por la boca y lo que mantiene vivos los órganos mientras todo alrededor busca congelarlos. Y si eso ya parece imposible, entonces espera a ver lo que ocurre cuando no están en movimiento, cuando la temperatura baja aún más, cuando necesitan refugio, y todo lo que tienen para construirlo es nieve y su conocimiento del viento. Y si ya entendiste que la ropa, el cuerpo y la comida trabajan juntos como un sistema de supervivencia, entonces el siguiente eslabón lógico es el lugar donde descansan, se resguardan, duermen, crían a sus hijos, se recuperan del frío más hostil del planeta. Y lo más alucinante es que ese lugar no está hecho de madera, ni de concreto, ni de metal, ni de ningún material aislante moderno. Está hecho del mismo elemento que debería matarlos, el hielo. Porque lo que los inuit hacen con un bloque de nieve endurecida no es simplemente construir un refugio, es diseñar una máquina térmica de precisión milimétrica, una estructura que, a pesar de estar hecha de un material que en teoría no debería abrigar, logra conservar calor de manera tan eficiente que puede mantener temperaturas internas de entre 0 grados Celsius y 15 grados Celsius, cuando afuera el termómetro marca menos 50 grados Celsius o menos, y todo sin fuego constante, sin energía externa, solo con física pura, experiencia y una inteligencia arquitectónica transmitida por generaciones sin planos, sin cálculos, solo con intuición perfeccionada al límite. El iglú no es una cueva improvisada, es una obra de ingeniería. Cada bloque se corta con una curvatura específica para lograr la forma de cúpula, que es la única estructura capaz de distribuir la presión del techo sobre las paredes de manera uniforme, evitando derrumbes incluso bajo tormentas de viento y nieve. Los bloques se colocan en espiral ascendente, sellados con nieve compacta que actúa como mortero aislante, y la entrada se construye siempre hacia abajo, como un túnel que obliga al aire frío, más pesado,
a quedarse a nivel del suelo y no subir, manteniendo así el interior protegido del viento helado. Además, dentro del iglú, se construye una plataforma elevada donde se duerme, porque el aire caliente, aunque mínimo, tiende a subir, y dormir más alto que la entrada permite aprovechar ese pequeño colchón de calor para evitar que el cuerpo pierda temperatura durante la noche. Pero no es solo la forma, es el material lo que sorprende aún más, porque no es hielo puro, es nieve endurecida, que contiene pequeños espacios de aire entre los cristales. Esos espacios actúan como aislantes naturales, como lo haría la espuma de poliuretano en las construcciones modernas, atrapando el calor que los cuerpos humanos generan dentro del espacio cerrado. Y como dentro del iglú no hay más fuente de calor que las propias personas, una lámpara de grasa y ocasionalmente un pequeño fuego momentáneo para derretir nieve, el diseño tiene que ser tan eficiente que no se desperdicie ni un solo grado. Y lo logran, porque si en el exterior se congelan los ojos en minutos, dentro del iglú, un bebé envuelto en piel de caribú puede dormir sin peligro. Eso, por sí solo, debería ser suficiente para entender el nivel de inteligencia aplicado en este tipo de arquitectura sin planos. Y la construcción de un iglú no es un ritual, es una necesidad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte si cae una tormenta mientras están de caza. Por eso, todo inuit sabe cómo construir uno. Desde muy pequeño, aprende a leer la consistencia de la nieve, a cortar los bloques con cuchillos de hueso o acero, a colocarlos con el ángulo exacto para que la cúpula se cierre sin colapsar. Un iglú bien hecho se puede levantar en menos de 2 horas si las condiciones lo permiten. Y al terminar, no es simplemente una casa de emergencia, es hogar, es refugio, es un lugar donde se puede vivir durante semanas, con espacio para cocinar, almacenar comida, compartir calor corporal y mantener un entorno interno tan estable que incluso las herramientas de caza y las prendas húmedas pueden secarse con el calor generado por los cuerpos. No hay enchufes, no hay calefacción, no hay ventanas de triple vidrio, solo nieve, forma, experiencia y vida. Y lo más impresionante es que esta arquitectura no solo es térmicamente funcional, sino que se adapta. Si hace más calor, se amplía el respiradero superior. Si la temperatura baja demasiado, se tapa el túnel de entrada. Si hay que mudarse, el iglú se desarma y se construye otro en un sitio nuevo, porque no hay apego a la estructura. Hay respeto por la lógica de supervivencia. Y en eso, los inuit nos dan una lección durísima. Mientras nosotros acumulamos ladrillos, cemento, estructuras fijas que colapsan ante cualquier falla energética, ellos usan el material más frágil y frío del planeta para construir refugios que no solo aguantan, sino que mantienen la vida humana donde nadie más puede. Y lo hacen sin dejar huella. Cuando se van, el iglú se funde con el entorno. No contamina, no destruye, no interfiere. Solo estuvo ahí para cumplir su función: proteger. Y si en ese refugio hecho de nieve logran mantener una temperatura estable, dormir, alimentarse y cuidar de sus hijos, entonces hay que entender también cómo se vive adentro, cómo es la dinámica interior, cómo el cuerpo, la ropa, la comida y la arquitectura conviven en un equilibrio que, si falla en una sola parte, colapsa todo. Porque la supervivencia en el Ártico no es un acto individual, es una coreografía en la que cada decisión cuenta, y el espacio interno del iglú es donde ese sistema se pone verdaderamente a prueba. Y si el iglú es la estructura que protege del exterior, su interior no es solo un refugio pasivo, es un espacio cuidadosamente organizado donde cada gesto, cada posición, cada rutina diaria está diseñada para conservar el calor, maximizar la eficiencia y mantener la vida en condiciones que simplemente no permiten margen de error. No se trata de entrar y olvidarse del entorno. Se trata de mantener dentro del iglú una microatmósfera que sea suficientemente cálida como para evitar la hipotermia, pero no tanto como para que el sudor se acumule y congele, una línea tan delgada que vivir ahí exige precisión absoluta en cada movimiento, en cada pausa, en cada respiración. Porque dentro del iglú no hay calefacción, ni termostatos, ni control de humedad. Hay cuerpos humanos,
Hay grasa de foca ardiendo en una lámpara, hay capas de ropa que se ponen y se quitan con estrategia, y hay un conocimiento colectivo que determina cómo usar el espacio para que funcione como un ecosistema cerrado. Al entrar al iglú, lo primero que se hace es eliminar toda humedad. Las botas congeladas no entran al área elevada donde se duerme. La ropa húmeda se coloca cerca de la lámpara de grasa para que se seque con lentitud, sin riesgo de incendio, y se limita al máximo el contacto de piel desnuda con superficies frías. El aire se mantiene respirable gracias a un pequeño orificio en el techo, cuidadosamente mantenido para que permita la salida del humo sin dejar entrar el frío. Y ese orificio se ajusta manualmente varias veces al día según cambian las condiciones externas. Los cuerpos no duermen separados, duermen juntos, apretados, no por falta de espacio, sino porque el calor humano compartido es la fuente más eficiente de energía térmica en ese ambiente, y esa cercanía no es solo física, es también cultural. En un lugar donde la muerte puede venir en silencio, durante la noche, por simple descenso de temperatura, el calor de otro cuerpo es una garantía de vida. El fuego, como ya dijimos, no es protagonista. La lámpara de grasa de foca, llamada kulik, cumple múltiples funciones. Es fuente de luz, sirve para derretir nieve y convertirla en agua, permite secar utensilios y da una pequeña pero constante fuente de calor que, combinada con los cuerpos y la estructura del iglú, puede mantener el ambiente por encima del punto de congelación. Pero la grasa es limitada, valiosa y no se desperdicia. Por eso, el kulik se cuida como un corazón encendido. Se alimenta con grasa sólida que se derrite lentamente y se ajusta con una mecha hecha de musgo seco, cuidadosamente alineada para que la llama no se apague. Su luz es suave, su calor limitado, pero es suficiente porque todo el sistema está diseñado para que solo necesite eso, lo mínimo. Las actividades dentro del iglú también siguen un orden lógico. Se cocina lo justo y necesario, evitando levantar vapor innecesario que pueda condensarse y caer en forma de escarcha. Se conversa en voz baja, se enseña a los niños a no malgastar calor, a moverse con cuidado, a no abrir la entrada sin necesidad. Cada vez que se abre el túnel de acceso, entra una masa de aire frío que cuesta minutos recuperar. Por eso se hace de forma rápida y coordinada. Los niños aprenden desde temprano a identificar las señales de pérdida de temperatura corporal, a abrigarse sin provocar sudor, a entender cuándo deben permanecer quietos y cuándo es momento de moverse para reactivar la circulación. Dentro del iglú, la educación no es escolar, es práctica, es constante, es vital. Incluso el sueño está regulado, no se duerme de cualquier manera. Se eligen posiciones que minimizan la pérdida de calor. Se usan mantas de piel de caribú que se colocan con el pelo hacia adentro para maximizar el aislamiento. Y se controlan las fugas de aire tapando con cuidado los bordes de las prendas. Y por la mañana, al despertar, no se salta de la cama como en una casa climatizada. Se estira lentamente. Se mueve cada parte del cuerpo para reactivar la circulación. Se bebe líquido tibio derretido durante la noche. Y solo entonces se sale al exterior. Porque salir sin preparación, incluso por segundos, puede significar un golpe térmico que el cuerpo no soporte. Y eso, ellos lo saben sin necesidad de que nadie se los diga. Lo han aprendido a través de generaciones de observación, de prueba y error, de experiencia compartida. La vida dentro del iglú es una danza de precisión, de atención al detalle, de respeto por el entorno y por el propio cuerpo. No hay margen para el descuido, pero tampoco hay miedo. Porque cuando todo se hace bien, el iglú se convierte en un lugar cálido, silencioso, funcional. Un espacio donde la vida puede continuar, donde los niños pueden aprender, donde se puede hablar, cantar, transmitir historias. No es un refugio de emergencia, es una casa. Una casa temporal, sí, pero suficiente. Y ahí dentro se mantiene viva no solo la fisiología inuit, sino también su cultura, su forma de entender el mundo, su capacidad de sobrevivir con lo justo, sin destruir, sin dominar, sin necesidad de tecnología que los separe del entorno.
porque ellos no le temen al frío, lo conocen, lo respetan y, lo más increíble, han aprendido a vivir con él sin intentar cambiarlo. Y si dentro del iglú se consigue mantener una atmósfera estable y controlada, el verdadero desafío vuelve cuando se pone un pie afuera, cuando el hielo cruje bajo las botas, cuando el viento corta la piel y la inmensidad blanca lo cubre todo, porque en ese instante el cuerpo vuelve a enfrentarse directamente al entorno, y ahí aparece otra de las claves silenciosas de la supervivencia inuit: el movimiento, no como ejercicio físico ni como rutina activa, sino como estrategia vital que regula la temperatura, previene el colapso térmico y permite que cada jornada, cada viaje, cada cacería, pueda completarse sin que el cuerpo quede vulnerable a una muerte lenta por congelación. Porque en el Ártico, quedarse quieto es morir, y no moverse correctamente también. Así que cada desplazamiento se convierte en una decisión calculada donde la eficiencia energética es todo lo que importa. Y no es cuestión de correr, de quemar calorías sin sentido, ni de esforzarse al máximo como haría alguien que cree que el ejercicio genera calor ilimitado. Eso sería un error fatal. El calor que genera el cuerpo solo es útil si se conserva, si no se transforma en sudor, si no empapa las capas internas de ropa que después se congelan y hacen del cuerpo una trampa térmica. Por eso, el movimiento inuit es contenido, medido, optimizado. Caminar en el Ártico no es simplemente avanzar, es saber cómo pisar, cómo distribuir el peso para no hundirse en la nieve, cómo mantener una velocidad constante que permita sostener el calor sin generar humedad excesiva, cómo moverse como lo hacen los caribúes, en línea, uno detrás del otro, reduciendo la resistencia del viento, ahorrando energía como si cada paso fuera una inversión de vida. Y es por eso que los inuit no se detienen nunca mucho tiempo. Si construyen un iglú, es para seguir más adelante al día siguiente. Si cazan, es para moverse hacia nuevas rutas. Si esperan una presa, es siempre en movimiento leve, de un lado al otro, manteniendo la sangre en circulación sin provocar agotamiento. Porque en un entorno donde no hay calor externo, la única fuente confiable de temperatura es el propio cuerpo, y si ese cuerpo se enfría, nada puede revertirlo a tiempo. Por eso la cultura inuit desarrolló un conocimiento tan preciso del equilibrio entre actividad y pausa, entre reposo y esfuerzo, que incluso las tareas más simples, cortar hielo, revisar trampas, caminar sobre el mar congelado, se hacen siguiendo patrones que minimizan el gasto calórico y maximizan la eficiencia térmica. Y cuando se habla de movimiento como supervivencia, no solo se trata de desplazarse, sino también de mantener activos los sistemas internos del cuerpo, la circulación sanguínea, el metabolismo, la respiración. Durante las cacerías largas o las tormentas que obligan a permanecer quietos en espacios cerrados, los inuit no se quedan totalmente inmóviles. Hacen micromovimientos, flexionan los dedos de las manos dentro de los mitones, giran el torso levemente, estiran los pies dentro de las botas, porque saben que una articulación que se enfría se endurece, que un músculo que deja de recibir sangre puede perder funcionalidad, y que una sola parte del cuerpo congelada puede poner en peligro al resto. Todo está calculado para mantener el flujo de calor activo sin desperdiciarlo. Y cuando hay que desplazarse por largas distancias, los inuit usan trineos, perros, rutas conocidas que reducen el riesgo de quedar atrapados en placas de hielo o tormentas blancas. Y aún así, cuando las condiciones lo exigen, caminan durante horas, con un conocimiento tan preciso del entorno que pueden detectar grietas invisibles en el hielo solo por el sonido bajo sus pies. Y mientras lo hacen, ajustan su respiración, su ritmo cardíaco, su alimentación y su sudoración en tiempo real. No hay smartwatch, no hay sensores, solo cuerpo e instinto. O mejor dicho, cuerpo entrenado por cultura, por experiencia, por siglos de adaptación extrema. Porque el movimiento no solo es físico, también es mental, es mantenerse alerta,
activo, consciente. En el Ártico no puedes permitirte estar disperso, no puedes caminar sin pensar, no puedes improvisar. Cada paso fuera del iglú es una negociación con la naturaleza, una conversación con el hielo, con el viento, con el entorno que quiere eliminar todo lo que no esté preparado. Por eso los inuit no corren, no hacen movimientos bruscos, no muestran ansiedad. Se mueven como si ya supieran lo que va a pasar, porque en cierto modo lo saben. Lo han vivido miles de veces. Y ese tipo de control corporal, de economía de movimiento, no se enseña en gimnasios, se hereda, se transmite como parte del código de supervivencia, porque el frío no solo ataca desde afuera, también entra cuando el cuerpo colapsa por dentro, cuando la energía se malgasta, cuando el calor se pierde por error. Y por eso, en el Ártico, moverse bien es vivir, moverse mal es morir. Y esa delgada línea, ellos la dominan con una precisión que el resto del mundo apenas puede imaginar. Y todo esto, la ropa que parece invencible, el cuerpo que funciona como horno, la dieta que calienta desde adentro, el refugio de nieve que desafía la lógica, el movimiento controlado como estrategia térmica, no existe por accidente ni fue descubierto en un laboratorio, sino que es el resultado de una transmisión ininterrumpida de conocimiento, una cadena de supervivencia cultural que ha pasado de abuelos a padres, de madres a hijos, de generación en generación, no por medio de libros ni escuelas, sino por observación directa, repetición, disciplina y ejemplo, porque en el Ártico no hay margen para el olvido, no hay espacio para teorías que no funcionen, y lo que se sabe se transmite porque el que no aprende muere, así de simple, así de brutal, así de claro. Porque aquí no se trata de tener información, se trata de tener sabiduría que se pueda aplicar en el momento exacto, con las manos congeladas, con visibilidad cero, con el viento golpeando en la cara y el cuerpo al borde del colapso. Y por eso, en la cultura inuit, aprender no es opcional, es obligatorio desde el primer día. Un niño de 4 años ya sabe distinguir entre diferentes tipos de nieve, sabe cuándo una grieta en el hielo es peligrosa, sabe cómo colocarse la ropa en el orden correcto para no congelarse. No lo hace porque lo leyó o porque se lo contaron, sino porque lo vio hacer, porque lo repitió 100 veces, porque en esta cultura cada acción es parte de un legado funcional que ha sido perfeccionado a través del tiempo, mediante la experiencia y la selección natural. El conocimiento no se guarda, se usa, y lo que no sirve, se descarta. Aquí no hay lugar para teorías bonitas. Solo sobreviven las soluciones que funcionan bajo presión extrema. Y esta forma de conocimiento no solo es técnica, es emocional, es espiritual, es ética. Saber cazar no es solo saber matar, es saber cuándo, cómo, con qué herramientas, a qué distancia, en qué momento del año, respetando ciclos naturales que garantizan que la presa vuelva a aparecer al año siguiente. Aprender a construir un iglú no es solo saber cortar bloques, es leer el viento, saber si la dirección del sol ayudará o dificultará el aislamiento, entender cómo reaccionará la nieve en función de la humedad. Aprender a pescar no es solo saber hacer un agujero en el hielo, es saber cuánto tiempo esperar, cómo manejar el pescado en temperaturas que lo congelan al instante, cómo usarlo como alimento y como fuente de calorías exactas para la jornada que viene. Cada acción está cargada de sentido, cada habilidad se conecta con otras, formando un sistema de supervivencia integral que no puede improvisarse, que solo puede adquirirse por inmersión total en la cultura. Y lo más impresionante es que este conocimiento heredado no es estático, se adapta, se reajusta, evoluciona con las generaciones sin perder su raíz. Las herramientas cambian, sí, a veces se incorporan materiales modernos como cuchillos de acero o linternas LED, pero la lógica de fondo se mantiene intacta, porque lo moderno solo se acepta si mejora lo ancestral, si lo complementa sin destruirlo. Por eso, los inuit no rechazan la tecnología por ideología, la aceptan si se adapta a su realidad, pero nunca la colocan por encima del conocimiento transmitido.
porque saben que si se apaga la linterna, si se rompe la chaqueta moderna, si se pierde la comunicación satelital, lo único que queda es lo que tienes en la cabeza y en las manos. Y eso, lo esencial, sigue siendo lo que enseñaron los ancianos, lo que se prueba cada día en el hielo. Y aquí es donde el contraste con el mundo moderno se vuelve brutal. Nosotros hemos delegado casi todo. Calentamos nuestros hogares con un botón. Confiamos en apps para decirnos cómo vestirnos. Usamos GPS para movernos. Comemos sin entender el origen ni el impacto térmico de lo que entra en nuestro cuerpo. Ellos no pueden hacer eso. No porque no quieran, sino porque saben que la dependencia tecnológica sin conocimiento práctico es una trampa. Y por eso siguen enseñando, siguen entrenando a los jóvenes, aunque sea difícil, aunque muchos ya no quieran aprender, aunque el mundo exterior les diga que eso ya no es necesario. Porque ellos saben que sin ese conocimiento no hay futuro, que todo lo demás puede fallar, pero lo aprendido de verdad, lo que está en la piel, en la memoria muscular, en los gestos automáticos, es lo que decide si vives o mueres cuando el frío real llega. Y ese conocimiento heredado no solo mantiene viva a una comunidad, mantiene viva una forma de vida que contradice casi todo lo que creemos saber sobre progreso, tecnología, modernidad y comodidad. Una sabiduría que no se puede exportar, ni enseñar con un tutorial de YouTube, ni traducir en manuales. Solo se puede vivir. Y el día que esa cadena se rompa, el día que una generación decida que ya no hace falta saber cómo construir un iglú o cómo respirar sin congelarse por dentro, será el día en que esa cultura empezará a desaparecer. Porque no es una cultura de símbolos, es una cultura de funciones, y si no funciona, no sobrevive. Y cuando entiendes que todo este conocimiento no es cultural en el sentido romántico, sino que es literalmente una tecnología de supervivencia transmitida sin manuales, sin electricidad, sin margen para la falla, te das cuenta de lo que está en juego cuando alguien olvida el método, cuando una generación deja de escuchar, cuando un joven cree que no lo necesita, que puede improvisar, que puede depender del abrigo comprado online o de la batería de su GPS, porque entonces el hielo deja de ser un entorno conocido y se convierte de nuevo en un enemigo silencioso, uno que no perdona el más mínimo descuido. Y eso no es teoría, eso ya ha pasado, y ha pasado muchas veces. Porque cada vez que alguien rompe la cadena de aprendizaje, cada vez que alguien se aleja de lo que ha funcionado durante siglos, el precio se paga en carne, en hueso, en cuerpos congelados que no pudieron volver a casa. Porque en el Ártico, el error no se corrige, se cobra. Y lo más duro es que no siempre es por rebeldía o desinterés. A veces, el olvido ocurre porque el mundo moderno ofrece atajos que parecen más cómodos, más rápidos, más seguros. Una chaqueta de expedición con aislante térmico, un termo, una estufa portátil, un generador eléctrico. Y sí, pueden funcionar por un rato. Pero cuando el combustible se acaba, cuando la batería se congela, cuando el plástico se quiebra por el frío, todo lo que parecía avanzado desaparece en segundos, y solo queda lo esencial. Saber construir un iglú antes de que llegue la tormenta, saber cómo moverse para no sudar, saber cómo cortar la nieve sin romper los bloques, saber qué piel ponerse primero y qué costura debe quedar por fuera. Y si eso no lo tienes integrado, si no lo aprendiste de niño, si no lo repetiste 1000 veces, entonces lo más probable es que no sobrevivas. Porque ahí, el error no te da otra oportunidad. No hay botón de reinicio, no hay red de emergencia. Solo hay frío, distancia y silencio. Y no es que los Inuit no evolucionen. Lo hacen, pero lo hacen con una lógica que el mundo moderno ha perdido. Solo cambian lo que ya dominan. Solo reemplazan una técnica ancestral cuando han probado que la nueva es igual de confiable, igual de resistente, igual de funcional en condiciones extremas. Por eso, no han dejado de usar parcas de piel de caribú, ni botas de piel de foca, ni lámparas de grasa. Porque lo nuevo, lo sintético, lo electrónico, falla. Y cuando falla, no te avisa.
simplemente se apaga. Y tú, si no sabes qué hacer sin eso, quedas a merced del entorno. Y el entorno, en estas latitudes, no tiene piedad. Por eso las historias que más se repiten en los relatos modernos de supervivencia en el Ártico son las de aquellos que creyeron que el conocimiento ancestral ya no era necesario, que confiaron en mapas satelitales, en datos meteorológicos, en trajes de alta gama que prometían resistir el frío. Y después, cuando el clima cambió sin aviso, cuando el viento borró las huellas, cuando el dispositivo se congeló, cuando se hizo de noche en menos de una hora y la visibilidad cayó a cero, ya era tarde. Y entonces se activa esa cadena de errores que empieza con la confianza mal puesta y termina con una búsqueda que llega demasiado tarde, con cuerpos encontrados dentro de tiendas mal aisladas, con dedos amputados por congelación, con ojos que nunca se volvieron a abrir. Y eso, para los Inuit, no es una historia de miedo, es una advertencia real. Es una razón para seguir enseñando, para seguir transmitiendo, para no romantizar el pasado, sino mantenerlo vivo, útil, actualizado. Porque el conocimiento que no se usa, se muere, y el que se muere en el Ártico no vuelve. Por eso, lo que pasa cuando alguien olvida el método no es solo una tragedia personal, es un síntoma de una desconexión más grande, la del ser humano con su entorno, la del cuerpo con sus límites, la de la cultura con su función. Y ahí está la verdadera lección, que ninguna tecnología, por más avanzada que parezca, puede reemplazar una cultura entera que ha sobrevivido donde todo lo demás falló. Y si después de todo esto aún sigues pensando que lo de los Inuit es una simple curiosidad antropológica, un dato exótico o una historia lejana sin relación con tu vida, entonces necesitas entender que lo que acabas de escuchar no es un relato del pasado, ni una postal congelada en el tiempo, sino una advertencia, un espejo, un mensaje directo desde el extremo más inhóspito del planeta hacia un mundo que está cada vez más desconectado de su propio cuerpo, de su entorno, de sus límites. Porque mientras gran parte de la humanidad vive obsesionada con acumular tecnología, con aislarse del clima, con evitar el malestar a toda costa, con diseñar casas que se enfrían sin electricidad y se recalientan con solo un fallo, con depender de baterías, de redes, de infraestructura invisible, los Inuit nos demuestran que hay otra manera, más antigua pero no por ello menos avanzada, de vivir, de resistir, de sostener la vida sin destruir todo a su paso, no porque lo hayan elegido por convicción ideológica, sino porque no tuvieron más opción que adaptarse o desaparecer. Y en esa adaptación está la clave, porque ellos no conquistaron el frío, lo entendieron. No le declararon la guerra a la naturaleza, se aliaron con ella. No buscaron cambiar el entorno a la fuerza. Moldearon sus cuerpos, sus costumbres y sus herramientas para trabajar con lo que había, con lo que el Ártico les daba, sin pedirle permiso, pero tampoco sin abusar. Y el resultado de todo eso es que, mientras otros pueblos colapsaron al primer cambio de clima, los Inuit siguen ahí, sobreviviendo sin electricidad, sin hospitales, sin supermercados, en un ambiente que haría rendirse a cualquier otro ser humano en menos de 48 horas. Y lo hacen con una calma que desconcierta, con una dignidad que incomoda, con una resistencia que parece imposible pero que es absolutamente real. Entonces, lo que nos enseñan no es solo cómo no morir congelado a menos 60 grados centígrados sin fuego ni ropa moderna. Nos enseñan algo mucho más importante, que el cuerpo humano, cuando se entrena, cuando se respeta, cuando se entiende como parte de un sistema más grande, es capaz de cosas que hemos olvidado, que la comodidad no siempre es progreso, que el conocimiento no siempre viene en forma de pantallas, de algoritmos, de inteligencia artificial, que hay saberes silenciosos que valen más que cualquier gadget y que si el mundo entra en crisis, como ya lo está haciendo, los que sobrevivan no serán los más conectados, ni los más ricos, ni los más urbanos, sino los que sepan cómo leer el viento, cómo cortar el hielo, cómo calentar su cuerpo sin depender de enchufes. Esos serán los que tengan una oportunidad. Y en ese sentido, los Inuit
No son el pasado, son el futuro. Porque si algo nos ha demostrado el cambio climático, la crisis energética, el colapso de sistemas complejos, es que quizás estemos viviendo una falsa seguridad, una burbuja sostenida por cables que pueden fallar, por tecnología que puede congelarse, por estructuras que pueden venirse abajo cuando la naturaleza decida que ya basta. Y cuando eso pase, si es que no está pasando ya, el conocimiento que hoy llamamos ancestral va a ser el más avanzado del planeta, el más útil, el más urgente, el más valioso. Así que no, este no es un video sobre cómo una cultura lejana sobrevive al frío. Es un video sobre cómo tú, yo, cualquiera, puede aprender de quienes nunca olvidaron cómo vivir en contacto directo con la tierra, con el hielo, con la realidad. Porque al final, el verdadero lujo no es el confort artificial. El verdadero lujo es saber que, si todo lo demás falla, puedes seguir vivo. Y los Inuit, hoy, todavía pueden decir eso. ¿Y tú? ¿Podrías?